Lucas capítulo 5, del 1 al 11. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 5, del 1 al 11. Ya estamos. Hola. Sí. A veces me confundo ahí un poquillo con las señas. Si ya estamos con la transmisión. Sí, perfecto. Lucas capítulo 5, versos del 1 al 11. Dice así la Biblia. Yo tengo todos los versículos en Nueva Traducción Viviente. Creo que están pasando ahí en la transmisión. Dice: cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó dos barcas vacías a la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que lo empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Dice el 4, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez, cuando echaron las redes, dice la Biblia en el 6, que se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse las redes. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros, llamaron a la otra barca. Y pronto las dos barcas estaban llenas de peces, incluso a punto de hundirse. El 8 dice: cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Dice el 9, pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado. Al igual que los otros que estaban con él, también se asombraron. Sus compañeros, que eran Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban muy asombrados. Jesús le respondió a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a la tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Hoy vamos a hablar sobre este personaje, vamos a hablar sobre Pedro. Y yo quiero comentarles dos cosas que pasaron en este primer capítulo. La primera es que Pedro trabajó toda la noche con sus compañeros y resulta que cuando terminan de trabajar y no pescan nada, van a limpiar sus redes. Después de que limpian las redes y cuando llegan de nuevo a la barca, se dan cuenta de que hay un hombre metido en la barca de ellos predicando. Dice que Jesús estaba predicando y como había tanta gente, buscó un lugar donde no lo pudieran alcanzar, digamos. Se subió a una barca para poder predicar desde ahí, la de Pedro. Y entonces lo que dice la Biblia es que Pedro y sus compañeros llegaron hasta ahí y Pedro pudo escuchar por primera vez todo un mensaje de Jesús. No sé cuál mensaje escuchó. La Biblia no me narra qué fue lo que Jesús comentó ahí, qué fue la enseñanza que Jesús dio, pero sí puedo darme cuenta de que Pedro quedó convencido por el mensaje de Jesús. Tanto así que cuando Jesús le da una orden y le dice, vamos más adentro, Pedro dice, la verdad es que los hechos, lo que me pasó esta noche, me demuestra que no hay peces, menos de día. Pero si usted lo dice, yo voy a ir más adentro. Eso fue lo primero. Él llama a Jesús maestro, reconoce que Jesús es un maestro. Pero luego cuando él obedece y la barca se llena de peces, tanto que casi las dos barcas se hundían, él reconoce que Jesús es el Señor. Le dice, Señor, apártate
de mí, porque soy un hombre pecador. Y no deberíamos estar cerca. Y entonces Jesús dice algo muy interesante. Jesús le dice, yo hoy vine a ofrecerle a usted un nuevo trabajo. Usted es un pescador, pero yo lo voy a convertir en un discípulo mío, en un pescador de hombres. ¿Por qué les comento esto? Porque Pedro estaba destinado por la vida a ser un número más, a ser una persona más, a ser un padre de familia, un pescador, alguien que cumplía su papel en la historia y que posiblemente se iba a ir de esta vida esforzándose por ser una buena persona. Y muy posiblemente, si nunca se hubiese topado con Jesús, nosotros nunca hubiésemos conocido de la historia de Pedro. Esto pasa con nosotros, por lo menos pasó en mi vida, el hecho de que hubo un día en que conocí a Jesús, en que lo escuché por primera vez escuché sus palabras, y de ahí en adelante se crea un antes y un después en mi vida. Luego de eso, dice que ellos empezaron a seguir a Jesús y se convirtieron en sus discípulos. Pedro pudo notar algo en Jesús. Vamos a ir a Lucas 6:12 al 14. Lucas 6:12 al 14, ahí está saliendo para ustedes. Dice, cierto día, poco tiempo después, Jesús subió al monte a orar y oró a Dios toda la noche. Al amanecer, llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran sus apóstoles. Sus nombres son los siguientes. Y el primer nombre que dice Jesús es Simón, a quien llamó y le cambió el nombre y todo, Pedro. ¿Por qué les digo esto? Bueno, pues Pedro era un anónimo, ¿verdad? Como muchos de nosotros. Pero su historia cambió de un día para otro. En cuestión de 1 o 2 semanas, su historia cambió. Era alguien común que de repente conoció a Jesús, dejó todo lo que tenía y se convirtió en su discípulo. Y hasta ahí la historia estaba buenísima y pudo haberse quedado ahí. Pero cuando hubo la oportunidad de que Jesús eligiera a 12 que iban a ser más cercanos que él, Pedro se llevó a la sorpresa de que él fue el primer nombre que Jesús mencionó. Y entonces su historia continuó cambiando. Dice que a partir de ahí, Pedro, caminando con Jesús, pudo ver cómo Jesús sanaba a un leproso, sanaba a un paralítico, hablaba con autoridad acerca del ayuno. Era alguien que se enfrentaba a esos hombres religiosos que creían que lo sabían todo y eran los conocedores de la ley. Jesús era diferente y Pedro podía ver todo eso cuando caminaba con Jesús. Ver que Jesús era alguien que traía una respuesta. Jesús era alguien que cuando hablaba, no solamente hablaba, sino que respaldaba las cosas que decía con hechos. Él estaba caminando con alguien que hacía un cambio donde fuese que llegara. Por donde Jesús pasaba, sucedían cosas. Era alguien que estaba trayendo una respuesta y hablaba como quien tenía autoridad. Pedro estaba viviendo un sueño, algo que nosotros cuando no éramos creyentes y no conocíamos a Dios, no habíamos visto. Pero después de que conocimos al Señor, empezamos a ver cosas que jamás creímos que podían pasar. Yo tengo una historia y una imagen de Dios antes de conocerlo. Y tengo una historia y una imagen de Dios después de conocerlo a través de su palabra. Una cosa es lo que yo pensaba de Dios antes de conocer su palabra, y otra cosa es lo que yo conozco de Dios ahora, después de conocer su palabra y después de haber experimentado una vida más cerca de Él, como le estaba pasando a Pedro en ese momento. Tanto así dice que en Lucas 9, 1 y 2, dice que cierto día ya había Jesús escogido un grupo de 12 apóstoles entre sus discípulos, y dice que cierto día Jesús hizo una reunioncita con sus 12 discípulos, y dice, y les dio poder y autoridad para expulsar demonios y sanar enfermedades. Luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios.
y sanaran enfermos. Lo que quiero que veamos aquí es cómo ha avanzado la historia de este personaje, y de ser un simple pescador, ahora, después de conocer el poder de Cristo y ver cómo actuaba por medio de las ciudades, cuando ellos andaban por ahí dando un alivio a las personas, Jesús le dice: ustedes, mis discípulos, van a tener poder y autoridad para hacer estas mismas cosas. Y entonces Pedro y sus compañeros fueron enviados a predicar el reino de Dios y sanaban gente. El poder de Dios actuaba ahora a través de Pedro. Pedro andaba por ahí sanando personas. Y dice la palabra que cuando ellos regresan con Jesús, vuelven emocionados, contándole todas las cosas que habían acontecido, todo lo que había pasado. Ellos volvieron y empezaron a contarle: Señor, nos topamos con un señor que estaba enfermo, con un muchacho, con un niño, con una señora que estaba enferma, y Dios la sanó a través de nosotros. Y entonces Jesús le dice a los discípulos: vámonos de aquí donde estamos sin hacer mucha bulla, porque tengo que ir a predicar a otro lugar. Cuando llegan a ese lugar a predicar, pasó algo todavía más grande, y usted lo sabe. Cuando alimentan a 5,000 personas, sin contar a los niños y a las mujeres, o sea, eran mucho más de 5,000. Esto le demuestra a Pedro una cosa, y es que aunque haya sanado enfermos y liberado a algunos endemoniados, siempre hay algo más por hacer. Siempre hay algo más por hacer. Y esa lección era muy importante. Una de las cosas más lindas que Pedro pudo ver de Jesús, por ejemplo, cuando Jesús oró toda la noche para elegir a los discípulos, era que Jesús era diferente porque tenía una relación muy cercana con Dios. Era alguien distinto, era único, era especial, y su carácter era el carácter de Dios, porque estaba totalmente cerca del Señor. ¿Y por qué le digo esto? Porque todas estas cosas que Pedro veía al compartir con Jesús calaban en su corazón, y había una declaración en el corazón de Pedro que luego iba a salir, pero que se estaba gestando a través de todas las cosas que él veía y que él escuchaba de Jesús. En Mateo 16, 13 al 16, dice: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, los reunió de nuevo y les dijo, ahí estaba Pedro, le preguntó a todos, y a Pedro le preguntó: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que soy yo?, le dijo Jesús a Pedro. Bueno, contestaron algunos: dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros que Jeremías, o algún otro profeta muy bueno. Entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Todos se quedaron callados, viéndose entre sí. Y Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esa es la declaración de Pedro. Tal vez algo que él estaba pensando hace tiempo. Y él dice: tú eres el Mesías, tú eres el enviado de Dios. Y entonces el Señor Jesús le responde y le dice que es dichoso y que el Espíritu Santo le reveló eso. Es cierto. Yo soy el Mesías. Pero después de que Pedro da esa declaración y todos los discípulos, todos ellos están enterados de que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, el Señor decide darles una noticia triste. Lucas 9:21 al 23 dice que Pedro escuchó estas palabras de Jesús 3 veces. Pedro escuchó estas palabras de Jesús 3 veces. Hasta este momento en la historia, al parecer Pedro está viviendo un sueño que muchos de nosotros hemos vivido. El no conocer al Señor, luego conocerlo y quedar impactado por sus palabras y por las cosas maravillosas que Él hace, luego estar cada vez más cerca de Él
después, por el Espíritu Santo, caer en cuenta de que Dios es el dueño de todas las cosas. Yo lo que me pregunto es, ¿cómo un hombre anónimo, alguien que simplemente era un pescador, ahora compartía el lugar donde dormía con el creador de todas las cosas, sin el que las cosas no hubiesen sido hechas? El dueño de todo, el Señor, el Todopoderoso, compartiendo el lugar donde duerme con un simple pescador. La respuesta a esa pregunta posiblemente es la misma respuesta a por qué usted hoy está aquí, a por qué el Señor me escogió a mí para que estuviese hoy enfrente de ustedes. Alguien anónimo, pero somos importantes para Dios. Y estamos hoy, cada uno de ustedes y yo, teniendo la misma oportunidad de Pedro, estar tan cerca de Dios como se puede. En Lucas 9, 21 al 23, Jesús le advirtió a sus discípulos que no le dijeran a nadie quién era Él. Y les dijo, en el 22, el Hijo del Hombre tendrá que sufrir muchas cosas terribles. Será rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Hay dos cosas muy diferentes. Una cosa es que Jesús me diga, como le estaba diciendo a Pedro, Pedro, camine sobre el agua conmigo, tenga fe y camine sobre el agua conmigo. Hay problema, hay adversidad, hay una tormenta, pero si usted tiene fe, puede caminar conmigo, deme su mano y celebramos. Otra cosa muy distinta es que Jesús le diga a Pedro, yo voy a morir y usted tiene que tener fe. La segunda vez que Jesús dice acerca de su muerte y les anuncia a sus discípulos es en Lucas 9, 44 al 45. Dice Jesús, escúchenme y recuerden lo que les digo. El Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Ahora Pedro escucha algo un poquito distinto. Dice que Jesús va a ser traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Sin embargo, dice Jesús, ellos no entendieron lo que quiso decir Jesús. El significado de lo que Jesús decía estaba oculto para ellos. Por eso no lo pudieron entender, pero además tenían miedo de preguntarle. Una cosa que yo noté cuando Jesús anunciaba su muerte era que ninguno de ellos respondía nada. Ninguno de los discípulos alzaba la voz, ninguno de los discípulos decía, Jesús, eso nos genera duda del plan que estamos haciendo, del trabajo que llevamos, ¿qué parte del plan es esa? Dice que simplemente ellos se llenaban de miedo y de angustia. Al parecer todo iba muy bien. El Señor vino, el Salvador, a nuestra vida, y estamos haciendo un trabajo precioso, bello, maravilloso. Llegamos a las casas de las personas, vamos por las calles y la gente que necesita una sanidad se nos acerca y nosotros hacemos un milagro. Y eso es demasiado bonito. Me encantaría que todos conocieran a Jesús. Vamos a ir a más ciudades. Pero ¿por qué ahora el Señor empieza a darnos este mensaje tan extraño? Dice que ellos no lo entendían y que más bien se llenaban de miedo. En Lucas 18, 31 y al 34 dice que Jesús volvió a decirles y anunciarles acerca de su muerte, pero ahora a los discípulos, a los 12 muchachos que andaban con él. Dice, Jesús llevó a los 12 discípulos aparte y les dijo, escuchen, subimos a Jerusalén, donde todas las predicciones de los profetas acerca del Hijo del Hombre se harán realidad. Será entregado a los romanos y se burlarán de él.
Lo tratarán de manera vergonzosa y lo escupirán. Lo azotarán con un látigo y lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Sin embargo, ellos no entendieron nada de esto. La importancia de sus palabras estaba oculta de ellos y no captaron lo que Jesús decía. Una de las cosas que yo analizaba sobre esto es que para todos los que estamos aquí es muy fácil entender las palabras de Jesús, porque conocemos el final de la historia. Para mí es muy sencillo entenderlo y más bien me alegro de que todo eso haya sucedido. Pero en este contexto, si yo voy a ese momento de la historia, también me hubiese llenado de miedo y de angustia y no hubiese sabido qué preguntarle a Jesús. ¿Cómo que se va a morir? ¿No? Con razón se llenaban de miedo. Como que el plan se estaba torciendo medio extraño. Todo iba muy bien. Y por eso creo que surgieron estas dos reacciones de parte de Pedro. Las siguientes que le voy a contar. En Mateo 16, 22. Dice que Pedro, al escuchar esto, su corazón le dijo, hay que hacer algo, tengo que decir algo. De alguna manera tengo que hablar con el Señor. Y entonces llamó a Jesús aparte, le dijo, Señor, tengo que hablar con usted aparte. Mateo 16, 22 dice así, entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo al Señor por decir semejantes cosas. ¿Se imagina? Señor, ¿cómo usted va a decir eso? Dice la palabra, Dios nos libre, Señor. Jamás te sucederá a ti algo así. Jamás. ¿Se imagina el impacto para Pedro? O sea, si yo estuviese en lugar de él, el impacto. No. Cualquier persona, yo puedo morir, cualquiera, pero usted no. Usted es la esperanza. Usted es la vida. Incluso Pedro se lo había dicho antes, cuando Jesús había hecho declaraciones fuertes acerca de que él mismo era el pan del cielo. Y cuando todos se iban, Jesús le dijo, si a usted le parece muy fuerte lo que estoy diciendo, también puede irse. Y Pedro dijo, ¿dónde me voy a ir? ¿Dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Tú eres la esperanza, Jesús. No, es que usted no puede morir. No. Es decir, todo esto que estamos haciendo, ¿qué va a pasar? Y entonces Jesús le responde a Pedro, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. En Juan 18, del 1 al 11, dice lo siguiente. Después de decir esas cosas, Jesús cruzó el valle de Cedrón con sus discípulos y entró a un huerto de olivos. Judas, el traidor, conocía ese lugar, porque Jesús solía reunirse allí con sus discípulos. Los principales sacerdotes y los fariseos le habían dado a Judas un grupo de soldados romanos y guardias del templo para que lo acompañaran. Llegaron al huerto de los olivos con antorchas encendidas, linternas y armas. Jesús ya sabía todo lo que iba a suceder, así que salió al encuentro de ellos. ¿A quién buscan?, les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Soy yo, dijo Jesús. Judas, el que lo traicionó, estaba con ellos. Cuando Jesús dijo, soy yo, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Una vez más les preguntó, ¿a quién buscan? Y nuevamente ellos contestaron, a Jesús de Nazaret. Ya les dije que soy yo, dijo Jesús. Ya que soy la persona a quien buscan, dejen que los demás se vayan. Lo hizo para que se cumplieran sus palabras cuando oró al Señor. No perdí ni uno solo de los que me diste. Entonces Simón Pedro sacó la espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Pero Jesús dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina,
¿Acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado mi Padre? Dos reacciones de Pedro, dos reacciones de negación, que es lo que pasa en un proceso de duelo para nosotros. El primer paso es la negación. Cuando un ser que amamos mucho muere, lo primero que nosotros decimos es: no lo puedo creer, es increíble, esto no pudo haber pasado. Y es el proceso que apenas están empezando a vivir estos muchachos, y sobre todo Pedro, que es el que tiene estas dos reacciones. La primera es decirle al Señor: no, vamos a hacer algo. Si es que usted va a morir en Jerusalén, entonces no vayamos, vámonos para otro lado. Pero a usted no le puede pasar eso. Y lo segundo es que le corta la oreja al pobre Malco, que estaba trabajando. Dice que estaba trabajando, era un esclavo, lo habían mandado. Ok, yo lo que analizo aquí es la situación emocional tan complicada, el hueco ya tan oscuro, el callejón sin salida en el que se encuentra Pedro. Es un hombre que hace unas semanas andaba sanando enfermos, ¿está bien? Por la autoridad y el poder que les dio Cristo, por el Espíritu Santo actuando en ellos. Pero ahora le corta la oreja a un chavalo como nada, impulsado por el miedo, por la angustia, la tristeza, una situación emocional de estar desquebrajado por dentro. Y se pone peor. Juan 22, 31 al 34, después de la cena, antes de que pase lo de la oreja, el Señor, Juan 22, 31 al 34, después de la cena, el Señor se acerca a Simón, a Pedro, y le dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fuesen trigo. El 32 dice: pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Como tengo una versión diferente, tal vez para ustedes no va igual. Juan 22 del 31 al 34. Entonces estoy en Lucas. Ahí me disculpan porque está mal escrito. Entonces Lucas 22, y me disculpan también los de la transmisión. Y si no es así, pues entonces me disculpan de nuevo y nos guiamos por lo que voy leyendo. ¿Está bien? Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. El 33, por si me van siguiendo, si no ahí me disculpan. El 33 dice: Pedro le respondió: Señor, oiga lo que dice Pedro, y creo que esto es genuino: Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Jesús le respondió: Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Lucas 22, del 54 al 62. Lucas 22, del 54 al 62 dice: entonces lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro los siguió de lejos, ya no estaba tan cerca del Señor. Los guardias dice que encendieron una fogata en el patio y se sentaron alrededor. Y Pedro se sumó al grupo. 56. Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata, comenzó a mirarlo fijamente y por fin dijo: este hombre era uno de los que andaba con Jesús, yo lo conozco. Pero Pedro se negó, dijo: mujer, yo ni siquiera lo conozco, no sé quién es Jesús.
Después de un rato alguien más lo vio y dijo, sí, seguramente él es uno de los que andaban con Jesús. Cuando Jesús pasaba, yo recuerdo haberlo visto. Esa cara no se me pierde. Pedro respondió, no, hombre, en realidad yo no soy. Alrededor de una hora más tarde, otra persona insistió, seguro este es uno de los que también andaba con Jesús, porque también es Galileo. Pero Pedro dijo, no sé de qué me hablan. Inmediatamente aún hablaba, pasaron cosas como de película. Porque cuando él dijo por tercera vez, incluso hasta con malas palabras, que no conocía a Jesús, cantó el gallo. Pero no solo eso, sino que en ese momento pasaban a Jesús por ahí y la mirada de Jesús se cruzó también con la mirada de Pedro. Y de repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Esas palabras que decían, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió de ahí llorando amargamente. Llorando amargamente. Y podríamos decir que ahí termina la historia de Pedro, ¿cierto? Una historia que empieza en el anonimato, después se vuelve hermosa, increíble, con cosas que él nunca imaginó, compartiendo con el Señor, con el Mesías, algo que es un privilegio. Pero después la maldad, todo lo que hay dentro de nosotros, nos hace caer, ¿cierto? Vuelve a crecer y en algún momento nos hace tropezar. Y entonces caemos en un hueco donde decimos, no sé por qué estoy aquí, no sé por qué estoy en el mundo, no sé por qué nada me sale, no sé por qué he dejado cosas sin concluir, las he dejado a medias, no sé por qué hace años soñaba con la grandeza que Dios me prometió y ahora ya no lo sueño. No sé por qué antes era un cristiano ferviente y ahora simplemente me congrego. No sé por qué antes anhelaba leer la palabra y ahora simplemente la leo y a veces no la leo. No sé por qué antes hablaba con la gente acerca del Señor y ahora cuando hay gente que tiene problemas, mejor no me acerco porque no sé qué decirles. No sé por qué antes me atraía tanto estar cerca de Jesús y ahora camino de lejos. Lo conozco, sí, viví cosas maravillosas, pero mi presente es como el presente de Pedro en ese momento. Un presente oscuro y triste, en el que prefiero decir que si me vieron con él, no lo conozco. No soy eso que era. No sé si alguno de ustedes se siente identificado con una vida donde a veces algo cae estancado o en el fracaso, donde usted dice, no sé por qué este año simplemente las cosas no me salieron, no sé por qué simplemente mi actitud ya no es como la de antes, me he vuelto amargado y las emociones mías cayeron en un lugar muy bajo. Antes incluso podía darle alivio a las personas y ahora el que se me ponga enfrente lo hiero porque estoy herido y porque emocionalmente estoy quebrado. Y si la mirada de Jesús llega a alcanzarme, ya me voy a desbaratar. Creo que hay gente este año, y si esta palabra es para ustedes y para los que me están escuchando en la casa, que se sienten así o se han sentido así y prefieren ignorarlo. Pero como Dios es bueno, la historia no termina ahí. ¿Sabe dónde podemos encontrar a Pedro? Podemos encontrar a Pedro donde empezó. Eso pasa normalmente cuando nosotros tenemos un fracaso con el Señor, cuando le fallamos, cuando nos equivocamos, nos autodisciplinamos y normalmente cuando nosotros nos alejamos de Jesús, nos pueden encontrar en el mismo lugar donde empezamos. Vamos de nuevo al mismo lugar donde Jesús nos encontró por primera vez. ¿Dónde estaba Pedro entonces? Dice Juan 21, del 3 al 15. Simón Pedro, en el 3 estoy. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca y no pescaron nada en toda la noche.
Cuando nosotros fallamos y cuando nosotros nos alejamos del Señor, normalmente volvemos al único lugar que conocemos, donde estábamos antes. Y entonces el borrachito vuelve a ser un borrachito. Y entonces el sinvergüenza peleonero vuelve a hacerlo. Y entonces el que estaba completamente solo busca la soledad de nuevo y se encierra en su casa sin hablarle a nadie. Y ojalá que nunca más se vuelva a encontrar con los hermanos, porque me van a preguntar por qué ya no sigo al Señor. Y ahí estaba Pedro con sus compañeros. Al amanecer, dice el 4, Jesús apareció en la playa. Para ellos era un hombre nada más que apareció en la playa. La Biblia nos dice que era Jesús. Pero los discípulos no podían ver quién era. Dice la Biblia que ellos estaban como a unos 200 codos, 91 metros aproximadamente, 91.44. Casi 100 metros. Como que no se ve muy bien, ¿verdad? A esas horas de la mañana, ¿quién es el que está ahí? Pero ese hombre desde allá les gritaba. Dice que les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? Ellos contestaron: no hemos pescado nada. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha y tendrán pesca. Ellos lo hicieron, echaron a la derecha y no podían sacar la red por la cantidad de peces que tenía. Entonces, dice, el discípulo a quien Jesús amaba volvió a ver a Pedro y le dijo: tiene que ser el Señor, tiene que ser Él. Pedro, al escuchar eso, dice que bueno, para trabajar se había quitado la ropa. Él se sentía cómodo así, se volvió a poner ropa y se tiró al agua a nadar 100 metros, como para darle una medalla. El hombre se tiró al agua a nadar a la orilla. Dice la Biblia, cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso su túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a decirle nada. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle nada. Pero a mí me interesa Pedro y yo pensando en esto decía, bueno, si yo hubiese sido Pedro, tal vez me tiro al agua, empiezo a nadar esos 90 o 100 metros pensando en una excusa. ¿Qué le voy a decir al Señor? ¿Qué le voy a decir? Cuando ya de verdad lo tenga al frente, ¿qué voy a decirle? Yo creo que tal vez alguno de ustedes se ha sentido identificado cuando le fallamos al Señor, nos autodisciplinamos. Decimos, no, ya no vuelvo a la iglesia. ¿Por qué? Porque no tengo cara para estar ahí. Pedro no tenía cara para estar enfrente de Jesús. Tanto así que dice que ninguno tenía nada que decirle, y Pedro menos. ¿Qué iba a decirle? No había nada que preguntarle, no había por dónde empezar la conversación. Y peor, con ese miedo de escuchar se lo dije, que usted y yo sabemos que Jesús no lo va a decir, pero uno sigue teniendo ese miedo. ¿Sí o no? Nosotros conocemos cómo es Dios, pero seguimos teniendo ese miedo. Y nos alejamos por nuestra propia cuenta mejor, para no enfrentar. Pero hay algo bonito en el Padre Nuestro y hay algo bonito también aquí, donde el pan siempre está antes, el pan siempre está primero y el desayuno siempre está primero. Entonces el Señor dice, vengan, ustedes son mis hijos, vengan, compartan conmigo, vengan, comamos y después resolvemos los problemas. En algún momento los vamos a resolver, pero primero vengan y coman, que ustedes son hijos. Ustedes tienen ese derecho de sentarse en la mesa conmigo.
Y entonces dice que Jesús les sirvió el pan y el pescado, y esa fue la tercera vez que apareció Jesús a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te amo. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque como les dije ahorita, a veces en nuestra vida como que el camino se tuerce un poquito, dejamos cosas inconclusas, se nos acaban las ganas, se nos olvida que el Señor nos escogió con un gran propósito. A veces vemos que las cosas se ponen feitas y nos rendimos. Y como no tenemos cara para estar delante de Jesús, nos alejamos de Él. Y empezamos a pensar que no valemos nada. Y nos empezamos a ver a nosotros mismos no como Dios nos ve, sino como los problemas nos quieren tachar y etiquetar, que no valemos nada. Nos vemos al espejo y decimos, no sé por qué estoy aquí, no sé por qué estoy en el mundo, pero creo que no debería estar. Y entonces el Señor tiene que venir a nuestra vida, tiene que venir hoy a su vida y hoy a mi vida a recordarnos que el valor nos lo da Él. Y que como Él habló con Pedro y le dijo, en algún momento usted va a meter la pata, en algún momento va a pasar. Nuestra aspiración como cristianos es llegar a ser como Cristo, a la estatura de un varón perfecto, ser maduros cada vez más espiritualmente y que mis actos cada vez se parezcan más a los de Jesús, pero siempre está la probabilidad y la posibilidad de que yo meta la pata y de que meta la pata bien feo, y Dios ya lo sabe. Tanto así que Dios le dijo a Pedro, cuando usted se arrepienta, entonces usted vuelve a mí, y cuando usted vuelva a mí, entonces usted va a ayudar a restaurar a sus hermanos. Eso fue lo que le dijo Dios, eso fue lo que le dijo Jesús a Pedro frente a frente. La angustia a veces no nos deja escuchar esas declaraciones tan importantes de parte de Dios. Si Pedro hubiese escuchado eso y se hubiese pegado a eso, todo hubiese sido más fácil. La pregunta de Jesús en este momento es lo más importante. Jesús no le dice, se lo dije, ni le dice que es sinvergüenza, ni le dice, usted no vale un 5 por lo que hizo, ¿cómo me fue a negar 3 veces? No, nada de eso, y Dios tampoco le dice nada de eso a usted, ni tampoco me dice nada de eso a mí. Lo único que le preguntó Jesús a Pedro fue, ¿me amas? Porque si todavía me amas, vamos para adelante. Porque si todavía me amas, todavía hay muchas cosas que hacer. Porque si todavía me amas, no importa el pasado. Porque hoy, y esta es la palabra que yo tengo para ustedes, hoy empezamos de nuevo. Hoy mismo. Jesús dice, hoy mismo empezamos de nuevo. Vamos a ir a la Biblia, Jeremías capítulo 18. Y esta es la palabra que yo tengo para ustedes hoy. Jesús lo que le dice es, ¿me amas? Vamos de nuevo para adelante. ¿Cuál es el problema? Hay muchas cosas por hacer. Yo los escogí sabiendo que ustedes iban a fallar. Perseveren y vamos a seguir adelante. Perseveren porque yo, dice Dios, creé todas las cosas y puedo hacer un comienzo en este mismo momento. El Señor le dio otro mensaje a Jeremías. Baja al taller del alfarero y allí yo te hablaré. Dice Jeremías, así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno, pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Así que la aplastó y comenzó de nuevo. Entonces el Señor me dio este mensaje: oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en las manos del alfarero, así estás en mis manos. Así estás en mis manos. De la misma manera que el barro está en las manos del alfarero, así estás en mis manos. Y si yo quiero, puedo volver a comenzar. Podemos volver a comenzar. Creo que me adelanté un poquito. Este mensaje todo el mundo lo va a predicar como el 1 de enero, porque todo el mundo espera que con un nuevo año comience una nueva actitud y un montón de cosas así. El Señor puede comenzar
en el momento que sea. Y si usted siente que necesita una nueva actitud, cambie de actitud hoy. No espere a que llegue el 1 de enero. Las cosas no funcionan así. El Señor le puede dar un nuevo comienzo hoy. Cambie su actitud, si eso es lo que el Señor le está pidiendo hoy. Nueva entrega, un corazón dispuesto. No se preocupe por el pasado. Simplemente, Señor, te amo y vamos para adelante. No se culpe, no se juzgue usted mismo, no se autodiscipline, no se aleje del Señor. Simplemente reconozca, analícese. Hay ciertas cosas que hemos dejado de hacer. Ya no nos parecemos al primero que conoció a Jesús, sino que nos parecemos a ese que cayó en un hueco y ahora ya no quiere ni volver a ver a Jesús porque se siente juzgado. No se sienta juzgado, el Señor le ama. Hoy es un día para volver a empezar y yo le pido que usted cierre sus ojos para poder orar, que podamos compartir juntos este momento y que reconozcamos que Dios tiene el poder, Dios tiene el poder de comenzar mi historia una vez más, hoy mismo. Señor, gracias, muchas gracias por este momento. Gracias por permitirme estar aquí, gracias por las segundas oportunidades, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por elegirnos, gracias por vernos, gracias por escucharnos, gracias por cada persona que está hoy aquí, te agradezco por todos ellos. Señor, tú eres maravilloso y así como hiciste en esta historia, en tantas historias en la Biblia, nos das otra oportunidad, Señor. Ayúdanos a no quedarnos ahí, sino a avanzar, a darnos cuenta que tú tienes el poder para empezar mi historia de nuevo. Hoy puedo volver a empezar con tu fuerza. Hoy puedo volver a empezar con una nueva actitud, confiando en ti, Señor. Y es que ahí es donde está la clave. Si yo hago las cosas para agradarte a ti, entonces las cosas se encaminan y se ordenan y todo sale conforme a tu voluntad. Padre, mi vida está en tus manos, como el barro está en las manos del alfarero. Muéstrame tú el camino y yo te voy a seguir. ¿Sabes por qué? Porque yo te amo. Amén y amén. Dios los bendiga mucho, hermanos. Vamos a salir primero los de mi derecha. Que Dios los bendiga mucho. Muchas gracias.